Saludos, ¿qué tal mi gente? Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Le habla su hermano José Méndez junto a Domingo Mateo en su canal favorito, Una Voz que Inspira. Como le habíamos expresado en el video anterior, estamos en el continuo de las 7 iglesias. Hoy estaremos hablando de la iglesia Esmirna, la segunda iglesia del Apocalipsis. Así que con nuestro hermano Domingo Mateo. Buenas noches para todos los que nos escuchan y nos puedan ver a través de este canal. Gracias a Dios le damos en esta noche, después también a nuestro hermano José Miguel Méndez por recibirnos en su canal. Amén. Una voz que inspiras. Así que damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de algunas limitaciones y dentro de algunos procesos poder hablar la palabra de Dios, que es vuestra vocación hablar de Él. Y amado, como lo hemos prometido de esta serie, esta secuencia en series, mensaje a las 7 iglesias, pero lo estamos haciendo por parte. Hemos tomado algunos datos bíblicos para anunciarle al pueblo, al oyente, a los lectores, acerca de este glorioso y poderoso mensaje de vida que aparecen aquí en estas iglesias, que por ende están toditas en el Asia Menor. Así, amado, que en esta noche vamos a hablar un poquitito aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el verso 8 hasta el verso 11, que es donde se encuentra la iglesia de Esmirna. Y podamos ver, como le dije en el principio, de la primera iglesia, a los Efesios, que se hace tan importante la lectura de esta palabra, la comprensión del libro de Apocalipsis. Es que el libro de Apocalipsis es un libro totalmente profético, y que Juan es su autor, pero su escritor, perdón, y el autor del libro es Jesucristo. Aún después que ya Cristo no estaba dentro de los humanos, ya había partido, había sido crucificado, se le revela entonces a Juan para dictarle, para que él escribiera este maravilloso y majestuoso libro, lo que es el Apocalipsis, o como algunos lo conocen, por revelación. Amén. Porque fue una revelación que Juan tuvo en la isla de Pasmo, que Cristo le da a él para que hable las cosas que iban a venir, Lo que iba a acontecer. los acontecimientos históricos que le iban a pasar a estas 7 iglesias del Asia Menor. Y por ende, no solamente, José, a la iglesia del Asia. Hablé en el mensaje anterior que las iglesias del Asia lo que están representando son 7 periodos de tiempo profético, que marca la historia hoy de la iglesia en la tierra, y le estamos dando una forma cronológica profética. Hablamos de la primera iglesia, que era la iglesia de Éfeso, que fue marcada del año 70, recalcamos eso, del año 30 al año 100, solamente 70 años de vigencia. La iglesia que significaba deseable, una iglesia con grandes logros, grandes hazañas, pero también con algunas debilidades. Exacto. Que lo vamos a ver todavía aquí en esta iglesia que vamos a tratar en esta noche, amados. Y Jesucristo le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dios mío. Qué lindo.
quién será que tuvo muerto y vivió? Jesucristo. Amén. Cuando hablamos de Esmirna, esta iglesia numéricamente está marcada por un periodo de tiempo que data del año 100 hasta el año 313, donde el emperador Constantino aproximadamente. Y esta iglesia de esta época, el año 313, podamos ver que los que han tenido la oportunidad de estudiar la historia de la iglesia, es un libro, yo se lo recomiendo, que lo estudien, el libro, la historia de la iglesia, y por ende, el mismo libro dice que debía de ser el manual de instrucción del libro de escuelas dominicales en las iglesias hoy en día. Mire la importancia que tiene este libro. Hablar de la historia de la iglesia no estamos hablando de cualquier cosa. La palabra Esmirna escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esa palabra que se deriva de la palabra mirra, que quiere decir amargura. Y podamos ver que en esos primeros siglos de la época cristiana, ya las amarguras y los atropellos de la iglesia había empezado ya en esa época. En Esmirna había un hombre, discípulo del apóstol Juan, que se consideraba para esa época pastor o obispo de la iglesia en ese tiempo. Un hombre muy carismático, un hombre con una creencia y una fe totalmente genuina, una devoción por el Evangelio de Cristo. Y le estoy hablando de un señor, de un anciano de 86 años. Pero había unas amarguras y tropellos que estaba afectando la iglesia de los primeros siglos, en la época cristiana, en el año 300, del año 313 hacia adelante. Y el emperador romano, un gobernador romano, le dice a Policarpo que tenía que renunciar a su creencia, porque los creyentes, los evangélicos, que todavía no nos llamaban evangélicos en esa época, porque nosotros nos llamábamos los del camino. Entonces nosotros fuimos nombrados y bautizados por la iglesia romana como los herejes. Y entonces a Policarpo se le obligó a que él renunciara a la fe cristiana porque él era un hereje. Pero yo era un anciano con 86 años. Entonces a él se le dice que mira ya la hoguera donde está, mira el fuego que hemos preparado, porque nos vamos a ver en el compromiso, en la necesidad de tener que tirarte ahí esa candela porque está preparada para ti, hay que quemarte si tú no renuncias a tu fe. Pero hay un camino que si tú renuncias a la fe, pues nosotros te perseveramos la vida. Policarpo le responde: por 86 años le he conocido y todo lo que él me ha hecho es bien. ¿Cómo es posible que hoy yo niegue al Señor y mi Salvador? Él estaba seguro, amados, de quién era el Cristo en la vida de él y en la vida mía, en la vida de cada uno de ustedes que van a tener la oportunidad de ver estos videos, de ver esta enseñanza, esta palabra. Tal vez no con mucha filosofía, no con mucha altura, pero sí una palabra bíblica y con un gran compromiso, una fe terrible, que nosotros sabemos, los creyentes, que aunque suframos aquí en esta tierra,
Y aunque partamos un día más temprano que tarde, hay un día que nosotros vamos a resucitar nuevamente para estar con Dios, con Jesucristo por toda la eternidad. Amén. Me llama mucho la atención aquí que el Señor mismo es que se encarga y le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Aunque la iglesia de Esmirna estaba siendo maltratada por las autoridades romanas de su época, escríbele a ellos que el que estuvo muerto, José Miguel, y vivió, dice esto. Bueno, entonces no te desesperes, sigue para adelante, sigue tu camino, enfócate en tus metas. ¿A dónde tú has puesto tu mirada? En el blanco. No pierdas de vista nunca el blanco a la cual tú te has propuesto llegar y darle al blanco. La iglesia de Cristo tiene un blanco, tiene una meta establecida. Amén. Y es que un día, al igual que como dijo el apóstol Pablo, que era necesario que a través de diferentes y de diversas pruebas, nosotros entremos al reino de los cielos. Nosotros lo vamos a lograr en el nombre de Jesucristo. Los amigos que están viendo este video, que lo van a ver en las redes sociales, lo van a lograr. Lo único que tienen que pensar, que cojan un minuto de su tiempo, de su vida, y se pongan a pensar, ¿a dónde usted va a pasar la eternidad? ¿Estará usted preparado para verse con Cristo cuando Él venga? Porque hay dos lugares. Hay dos, no hay 3 ni 4, solamente hay 2. Hay una gloria que ganar con Cristo en el milenio y después del milenio vivir con Dios por toda la eternidad. Y hay un lago de fuego que hay que desecharlo. La Biblia dice, en el último libro de la Biblia que estamos leyendo, que el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego. Entonces son verdades que están aquí en la Biblia. El primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Un hombre después de muerto se convierte en siendo el autor de un extraordinario y majestuoso libro, como es el libro de Revelación. Para nosotros creyentes, un libro totalmente devocional, aunque dentro de su contenido histórico, el libro, encontramos muchos números, muchos símbolos, hay muchas cosas que son simbólicas, no son literales. Pero hay muchas que sí son literalmente, como es usted literal, como soy yo, como es este salón aquí. Son palpables, son literales, algunas son simbólicas, algunas son numéricas. Y eso, para mí, hace el libro más importante. Amén. El libro de relato. Le dice, tú eres rico. Oiga. Escuchen bien. Y las blasfemias de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Dios mío, potente esta palabra. Era duro. Y es duro. Potente. Parece ser que en los tiempos de Juan habían otras naciones, otras regiones del Oriente Medio, probablemente, que ellos decían también que eran judíos. Y no lo eran. No lo eran de nacionalidad. Algunos habían jurado, tal vez por la bandera judía, y la forma que ellos tenían de jurar por la bandera y de hacerse ciudadano en esa época era la circuncisión. Cortarse el prepucio
que viene siendo la tela de la cabeza el pene, y era la forma de ellos entrar al pueblo de Dios para hacerse judíos. Tenían que usar la circuncisión, y eran circuncidados para poder ser aceptados como parte del pueblo de Dios. Como la creencia hoy en día, para usted llegar a la iglesia de Cristo, no me estoy refiriendo a una iglesia por nombre, me estoy hablando de la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo en toda la redondez de la tierra. ¿Cuál es? La verdadera iglesia de Cristo, y mi estimado oyente, no tiene nombre. No es la iglesia Asamblea de Dios, no son los pentecostales, no es la iglesia católica, no son los Miten Aarón, no son los testigos de Jehová, no son los adventistas, no son los Jesús solo. La verdadera iglesia de Cristo no tiene nombre. Jesucristo dijo: lo que estén guardando la palabra de mi paciencia, yo lo libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Amén. Esa es nuestra creencia, esa es nuestra fe, y esa parte nos convierte a nosotros en la iglesia de Cristo. Amén. Porque estamos fundamentados, estamos asegurados, estamos siendo seguros, estamos siendo eminentemente claros de la doctrina que nosotros hemos aprendido a la luz de la Biblia, amados, y que sabemos a ciencia cierta que si nosotros morimos aquí, Dios nos va a resucitar un día en un cuerpo nuevo, similar a este, pero sin corrupción, sin pecado, un cuerpo adaptado de cuarta dimensión, preparado para vivir con Cristo por toda la eternidad. Y eso nos asegura a nosotros seguir persistiendo y creyendo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista lógico y bíblico lo que Cristo dijo. Amén. Cuando leemos el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 15, hay unos textos bíblicos ahí fascinantes. Todos son fascinantes, pero me fascina cuando yo leo José Miguel, que dice que si Cristo no resucitó, sí, vana es vuestra creencia, vana es vuestra fe, y la predicación de nosotros no sirve de nada. Pero si Cristo resucitó de los muertos, nosotros vamos a resucitar. Nosotros vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, los muertos resucitan. Amén. Cuando escuchamos el credo católico y lo leemos, encontramos que el credo tiene esa verdad fundamental que habla que los muertos van a resucitar en un cuerpo glorificado. Y eso nos mantiene vivos, eso nos da esperanza, eso nos da fuerza para seguir avanzando en medio de la situación de la vida que se nos presente. Porque nosotros sabemos, amados, que un día, si sufrimos aquí, vamos a gozar en las mansiones de Dios, Jerusalén. Esa nueva Jerusalén que está preparada, no solamente para los judíos, no solamente para ellos, sino para todo el que cree en Cristo y espere su venida. Amén. Está preparada para ti, amigo oyente. Lo único que tienes que decidir, si te quedas en los fangales de este mundo, o si da un paso de fe en tu vida y recibe a Cristo como el Salvador de tu alma. Y al igual que Policarpo, tú puedes dar tu cuerpo aún para ser quemado por causa del Evangelio, porque Cristo dijo que el que perdiere su vida aquí, por causa de él, ganaría su vida para el reino de los cielos. Y eso se hace evidente, eso nos da fuerza, nos da fortaleza.
Ahora el Señor le dice a Juan, dímele a ellos tienen una creencia, porque ellos creen que son ricos, pero no tienen nada. Exacto. Bueno, la riqueza que tiene la iglesia hoy en día tiene que valorarse desde un punto de vista numérico, en los términos de escatología, con las riquezas espirituales. Atesorar bienes, fundamentos para el reino de los cielos, a donde dice la Biblia que no hay un ladrón que entre, ni las polillas, ni el óxido corrompen, daña nada, porque allí no hay nada de eso para que lo pueda dañar nada, porque la gloria de Dios encierra todo y en todo. Amén. Esa gloria, y esa gloria que está con la iglesia, esa gloria no da fuerza. La iglesia tenía algunos valores al principio, y es que la iglesia se levanta en tiempos de persecución, en tiempos cuando los primeros cristianos, o podamos llamarles padres de la iglesia, en los cultos, las enseñanzas bíblicas, que no tenían la Biblia como esta, no tenían la Biblia en el teléfono, solamente tenían un rollo de la ley, pero el rollo no estaba completo todavía para los primeros hombres. El rollo fue completado en el año 100 o 96 aproximadamente. ¿Qué sucede? Que las actividades eclesiásticas de la iglesia, no solamente la élite de arriba, sino todo el cuerpo ministerial, eran reunidos en oscuras catacumbas y laberintos, y ahí ellos se reunían a adorar a Dios, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Amén. Se perseguía a la iglesia, no se permitían las actividades eclesiásticas a la luz del día, no se permitía la lectura de la Biblia en ciertas ocasiones. Por eso se complicaba tanto la cosa, pero por eso tanta gente se convertía en el cristianismo. Amén. Ahí tenemos un espejo con Jeremías. El rey Joacim, si mal no me equivoco, quema el libro que escribió Jeremías, el libro de Lamentaciones. Se le prohibió radicalmente que no podía dar las enseñanzas públicamente. Entonces, ¿qué hace Jeremías? Un hombre astuto, un hombre de Dios, agarra a un hombre que era su escriba, llamado Barú, le dicta el libro, oye bien, y Barú entonces escribe Lamentaciones. Por eso cuando usted lee el libro de Lamentaciones de Jeremías, que es de Jeremías, pero escrito por Barú, usted encuentra un pasaje en el libro que dice que esos hechos o acontecimientos, dependiendo de la versión de Biblia que usted tenga, no estaban en el primer libro de Lamentaciones escrito por Jeremías, que fue quemado por el rey Joacim, pero ahora sí aparecen, porque Baruch habían otros datos que el profeta de Dios le había dicho para que escriba, y Baruch escribe el libro, porque estaba en una determinación colectiva, cuando no se podía predicar a la luz del día, al aire libre, en los cultos eran vigilados por las autoridades romanas. Ahora, ¿qué hace el pueblo? Hay que buscar cuevas, laberintos, catacumbas, para predicar el evangelio, porque el evangelio tiene que enseñarse. Hay que predicarlo hacia adelante. Y por eso nace esta iglesia de Esmirna en un momento de persecución. Por eso lleva su nombre. Mirna, que significa amargura. Las amarguras de los primeros hombres de Dios había comenzado y ellos estaban siendo maltratados
horriblemente. Algunos lo llevaban a la horca, otros lo llevaban a la cruz, otros eran decapitados, unos eran quemados, otros eran aserrados, otros hombres lo mataban a piedra. Oye bien, y algunos de ellos también, como fue el caso de Lucas, que fue amarrado por los pies y en esos carros romanos fue arrastrado en la calle de Jerusalén por caballo, maltratado. El caso de Isaías, se esconde en un árbol y parten el árbol por la mitad y cortan a Isaías. Algunas versiones dicen aserrado, fue cortado por la mitad. Y esas fueron, amados televidentes y oyentes de las redes sociales, las condiciones y las amarguras que persistieron a los primeros hombres de los primeros siglos del cristianismo, para que este evangelio no se propagara, porque el diablo quiso todo el tiempo destruir la obra de Dios, para que el evangelio no llegara a ser lo que realmente hoy es: la predicación de un mensaje abiertamente de transformación, que Dios cambia, que Dios regenera, que Dios transforma al hombre y que Dios quiere establecer con el hombre el deseo original para lo que el hombre fue creado. Amén. Y Dios lo va a lograr. Amén. El diablo quiso opacar esa parte y no pudo. No pudo. Se inventó la persecución y no pudo. Mataban 500 y se convertían 1000. Mataban 1000 y venían 2000 al cristianismo. Porque la iglesia estaba siendo monitoreada por un líder que aún después de muerto, él seguía con la lupa puesta en lo que hoy es la iglesia, pero la iglesia de Cristo. Amén. La iglesia, pero la iglesia de Cristo. ¿Por qué doy estos datos? Porque tal vez hayas en medio nuestro iglesia, pero no son la iglesia de Cristo. Porque puede ser que Jesucristo no conozca a tales iglesias, ni la iglesia conozca todavía a su líder. Porque hay condiciones espirituales que el hombre de Dios tiene que tener para considerarnos y considerarse como iglesia del Señor. Cuando hablo de iglesia, no hablo del techo, no hablo de las 4 paredes. Cuando hablo de iglesia, hablo de un hombre, de una mujer, que donde quiera que esté, anda con una lámpara encendida, con una antorcha encendida, y que el Espíritu Santo le está guiando de día y de noche. Amén. Y lo vigila y dice: esa es mi iglesia. Amén. No específicamente una congregación de 500 personas, como fue en los primeros años. Cuando leemos la historia de la iglesia, podemos ver que la iglesia empieza con pocos hombres, apenas 12 apóstoles. Tiempo más tarde, entonces se multiplican y ya habían 72 de ellos. Entonces Jesucristo le dice: y ustedes me van a ser testigos, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces somos los caminantes. No tenemos nombre. Los caminantes. En el buen dominicano, la sábana al hombro. Y tú amaneces donde te coja la noche. Amén. Bueno, pero cuando llegamos a Siria, específicamente en Antioquía de Siria, se evangeliza Siria, se predica en Siria, muchos allá vienen al cristianismo, muchos de los sirios, entonces ahora se le cambia el nombre. ¡Pac! Y se le llaman cristianos por primera vez. Escuchen bien. Oye, Escuchen bien. ya no son los del camino, ya no son los tanto el pie, los sábanas al hombro, ya no son los herejes, ahora son seguidores de Cristo. Ya son seguidores, ya son cristianos. Cristianos, porque son seguidores de Cristo. Amén.
Qué bueno. Se dicen ser judíos y no lo son, y tú lo encontraste siendo mentiroso, porque si tú no eres del pueblo de Dios, en una ocasión a Cristo le dijeron, Jesús le dijo, ¿y vosotros de quién sois? Y ellos le dijeron, vuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham estuvieran haciendo. Y ellos le dije, mentira, vuestro padre es Dios que está en los cielos. Jesús le dice, si fueran hijos de Dios, me amarían a mí porque yo vengo de Él. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Así mismo se lo digo. Ahí se lo dijo claro. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque Él es mentiroso y padre de toda mentira. Amén, así mismo. Son de Él. Así De eso no tenemos duda. Ahora bien, dice aquí, no tema. No tema. No tenga miedo, no tenga temor. Nuestra fortaleza no está en la posición económica, no está en los conocimientos haídos por haber que te den en la escuela, en un instituto, en la universidad, donde quiera. Nuestra fortaleza no está en los 3 textos que yo me sé de memoria. Nuestra fortaleza de la iglesia está en Cristo. Amén. Es que sin Cristo no hay iglesia. Lo digo, sin mí nada podéis hacer. Exacto. Y se lo dijo a los primeros discípulos, a sus seguidores. Yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Le voy a mandar otro consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que será el Espíritu. ¿Quién? El ¿Quién? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que está con la iglesia, que está con nosotros, que nos ministra hoy, donde quiera que nos movemos, el Espíritu Santo va ahí. Exacto, es el que intercede. Y el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer, porque aquí que el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios mío. Qué linda palabra, ¿eh? Sé fiel. La fidelidad. Cuando buscamos esos 10 días, no son literales. Esos 10 días encierran 10 lazos de tiempo del cristianismo, que la iglesia en la redondez de la tierra va a sufrir atropello y va a recibir maltrato. Y el diablo se va a levantar como león, pero no es león nada, tal vez con colmillos de hierro gigantesco. Y va a tratar de opacar el mensaje divino, metiendo a algunos presos a calabozos en la cárcel por causa de la predicación del Evangelio. Hace un par de años vimos en nuestro país, por primera vez en República Dominicana, cuando un hermano fue encarcelado porque estaba predicando en un parque en Santiago de República Dominicana, y las autoridades judiciales como que no le gustó mucho el mensaje que él estaba predicando, o tal vez tendrían ese lugar reservado para que no se predique ahí, y agarraron al varón de Dios y lo metieron preso por la predicación del Evangelio. Pero solamente se ha repetido aquí en Dominicana esa ocasión. Yo no he escuchado más casos de eso. Pero esas cosas no nos pueden a nosotros opacar. Imposible. Si hoy se llevan uno porque está predicando en el parque, mañana nos aparecemos 4 y 5 con megáfono, y no solamente le damos el mensaje, le damos el culto completo. Amén. Porque el Evangelio tiene que ser proclamado en toda la redondez de la tierra, habidos y por haber, amados. No importando las condiciones físico-moral
que usted y yo podamos tener. Porque Dios no mira las limitaciones humanas. Dios lo que quiere es que el hombre lo ponga en alto. Exacto. En todo el contexto de la palabra. Que el hombre se deje dirigir por Dios y que ponga el nombre de Dios en alto. Bueno, hay por ahí setas cuando han sacado a Cristo del escenario. Algunas han sacado al Espíritu Santo del escenario y otras solamente tienen Dios, solamente tienen Jehová. Pero yo quiero decirles públicamente en esta noche que sumamente están equivocados. Así mismo. Porque Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos, solamente en Cristo. Amén. Primera Timoteo 2:5, el apóstol Pablo dijo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces más nadie salva. Amén. Más nadie salva. Amén. El Espíritu Santo que está con nosotros, que nos fue impartido por promesa, que está con la iglesia, que se mueve alrededor de nosotros, que aunque no lo vemos, pero lo sentimos en nuestro lado, que nos hace palpar, que nos hace hablar de Dios con denuedo, que nos da la fuerza, que nos da la fortaleza, y que Cristo dijo, le voy a enviar al Espíritu Santo de verdad. Amén. Que esté con ustedes. Eso no lo puede sacar nadie del escenario. Nadie puede sacar esa virtud. Pero el contraste histórico y más poderoso es que Cristo le dice que aunque vengan las tribulaciones por 10 días, José Miguel Méndez, no te desesperes. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Amén. Y Él te va a dar la corona de la vida. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Y Dios me va a dar la corona de la vida. Amén. Los televidentes que nos van a escuchar a través de las redes, los radioescuchas, los amigos, los hermanos, yo les exhorto lo que dice la Escritura. Sean fieles hasta la muerte. Amén. Que Dios le va a dar la corona de la vida. Solamente hay que vencer, solamente hay que ser fiel. No es que no tenga una debilidad, reconozca su debilidad y siga para adelante. Apártese, humíllese y siga en victoria encendido, proclamando a Cristo. Amén. Como el único soberano de los reyes de la tierra. Solamente Jesucristo, no hay más que salve. Solamente Cristo. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios mío. Eso se lo dice a Esmirna, me lo dice a mí, se lo dice a usted. Y vuelve y se lo reitera, sean fieles hasta la muerte. Sean fieles. Y a los que venzan, no van a recibir daño de la segunda muerte, la cual es el lago de fuego. Amén. La Biblia dice en Apocalipsis que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. El fuego y azufre. No tendrá daño de ese majestuoso lago. Hasta el día de hoy no sabemos en qué parte está instalado, pero sabemos que Dios se lo han reservado a Satanás en algún lugar. Satanás. Tal vez puede ser un planeta, pero es parte de una galaxia. No sabemos en qué lugar, no lo podemos decir. Lo que sabemos seguro es que se llama muerte segunda, que es lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el hombre en su pecado, en su desobediencia, por su arrogancia, el hombre le impide el ser escrito aquí en el libro de Dios. Y cuando Dios da en el final de los tiempos el veredicto, y busca aquí Andrés Roa Prisinal. Hiciste esto y esto y esto. Aquí está.
aquí está. Venid a mí, bendito de mi Padre, heredad reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. De entre al gozo de tu Señor. Y sigue buscando. José María Roa no está. Apartado de mí, malditos al fuego eterno. Eso es lo que dice la Biblia y eso no se puede callar. Eso no hay quien lo discuta porque esos son los textos escritos, la revelación de Dios a la iglesia, del mensaje de las 7 iglesias. Hoy estamos en la iglesia de Esmirna, hablándole con claridad que su nombre significa mirra, que es amarga, donde se deriva la palabra amargura, y ya la iglesia tenía bastantes atropellos, crímenes, maltrato, que la iglesia pasó en ese segundo y tercer siglo de la era cristiana, pero todavía la iglesia, amados, está de pie, estamos aquí y le decimos a los que nos van a escuchar, a los que nos van a ver, que no pierda, amado, el enfoque. Amén. De que un día tú tienes que verte cara a cara con tu hacedor, con tu creador, y no pierdas de vista eso, porque quiera tú o no quiera, lo vas a ver. Amén. Quiera tú o no quiera, lo vas a ver. Pero es importante que reconcilie tu vida ahora con tu creador, y cuando suene la trompeta, tú seas uno de los que te levante, para que veas a tu creador y tú puedas vivir con él por toda la eternidad. Por todo, disfrutar de la Toda. nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén, y después pasar a esa hermosa eternidad con Dios, gozando de esas mansiones espirituales que Dios ha hecho para su iglesia, para su pueblo, porque nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, la que tiene amores, que va para una boda y tiene amores con Cristo. Amén. Nosotros somos su novia. Así, amado, que Dios le bendiga, Dios le guarde en esta noche, y piense un momento, ¿dónde pasaría usted la eternidad? Dios mío. ¿Dónde la vas a pasar? Dios Mamá, hay mío. 2 lugares. Tú decides, hay 2 Hay caminos, 2 lugares. 2 puertas. No hay 2 lugares. No hay 2 lugares. 2 lugares. Las virtudes están ahí en la Biblia. Así que Dios le bendiga. Y este ha sido en esta noche el mensaje a la iglesia de Esmirnas. Nuestro hermano José Miguel Méndez. Amén. Como ya han escuchado, procura elegir bien el lugar donde tú quieres pasar la eternidad después de aquí, y hacer las cosas bajo la voluntad de Dios, serle fiel a Dios para que Él, en su momento determinado, te dé la corona de vida y pueda habitar con Él y disfrutar de la nueva Jerusalén, de la nueva eternidad, habitar con Él en su trono. Y así, amado mío, muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a suscribirse si no lo han hecho, a comentar qué les pareció el contenido, la explicación, en qué no les pareció, porque también eso nos ayudaría y poder contestarles las dudas que hayan adquirido, y también nos gustaría saber de su conocimiento adquirido también por nuestro contenido. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, denle like, suscríbete y comenta. Dios te bendiga.